Bueno, esta es otra consulta que hace un compañero referida al problema 6 de la guía 4. Dice que, ¿por qué el campo eléctrico no puede ser cero entre las dos cargas y el potencial sí? Es decir, para encontrar el punto donde B sea cero, toma un caso dentro de las dos cargas y encuentra un punto, pero para encontrar el punto donde E sea cero, directamente analiza fuera de las cargas, no entre las dos. Bueno, la idea es, fíjense un poquito, este es el problema 6 y ustedes tienen que calcular en la parte A un lugar dentro de esas dos cargas donde una vale más Q y la otra vale 3Q y están situadas a una distancia de 1 metro, tienen que buscar un lugar donde el potencial sea cero, ¿está? Es decir, un lugar entre las dos cargas, lo cual no quiere decir que no se pueda analizar fuera de las dos cargas, que de hecho es lo que se hace en la segunda parte, o en la segunda parte de la parte A. En la primera parte analizamos una posibilidad dentro de las dos cargas donde el potencial sea cero. ¿Qué significa eso? Recordamos de vuelta cómo definimos al potencial. Es decir, cuando nosotros hablamos de potencial cero, lo que queremos decir es que tiene que haber un lugar entre las cargas donde se cumpla que la sumatoria de todos los voltajes sea igual a cero. ¿Está? ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Y bueno, trabajamos diciendo que hay, si a esto llamamos, acá lo han llamado R1 porque desconocemos la posible distancia de una tercera, de un punto donde se produzca esa situación, y es muy probable que sea en el medio, ¿por qué? Porque hay una carga positiva y una negativa. Entonces, como acá se consideran los signos de las cargas, es probable de que la sumatoria de las cargas en algún lugar dentro de esas dos cargas nos dé cero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, primero planteamos, por ejemplo, el efecto que hace la carga 1, que está ubicada a una cierta distancia R1, también podríamos haber puesto X, ¿sí? Y haber dicho, bueno, esto es X y esta otra que resta es D menos X, ¿sí? Es lo mismo. Acá está planteada en términos de R1 y R2 y después de alguna manera la vamos a relacionar con D, ¿sí? Es decir, que si imaginamos un punto donde la carga 1 se encuentra a una distancia R1, vamos a decir qué cosa, que la sumatoria de los potenciales en ese punto, que vamos a llamar 1 a este puntito, ¿sí? O lo vamos a llamar 1 en números romanos, a ver, vamos a borrar, vamos a dar vuelta. Vamos a decir que este puntito acá lo vamos a llamar 1, ¿sí? Ese punto se va a llamar 1 y va a estar ubicado a una distancia de cuánto. Y bueno, vamos a hacer un dibujo trasladando ese puntito. Es decir, que lo que estamos diciendo es que ese punto que yo he llamado 1 por números romanos es lo que vamos a poner acá. Es decir, vamos a decir que la sumatoria de voltajes en ese punto tiene que ser igual a 0. ¿Está? Eso es lo que vamos a asegurar. Entonces, ¿cuántos voltajes hay? Y bueno, tenemos dos efectos. Por un lado, vamos a tener el que ejerce la carga 1, es decir, que es K por 1, ¿sí? 1 dividido Q1 dividido la distancia que hay a ese punto. ¿Que cuánto es? Y la distancia que hay a ese punto es de R1, ¿sí? Y eso tiene que ser como es el signo de esa carga. Es positivo. Así le vamos a poner como para exagerar, es más. Le vamos a sumar el efecto de la otra carga, pero es que es K por ¿quién? Por Q2. Q2 dividido la distancia que hay al punto, al punto 1, que es de R2. Esto tiene que ser igual a 0. Partimos de esa condición porque vamos a considerar que hay equilibrio ahí. Y es probable porque las dos, una va a ser positiva y otra va a ser negativa. ¿Cómo lo vamos a ver acá? Y bueno, es K por, ¿cuánto vale Q1? Q1 vale Q, ¿sí? Q positiva, dividido R1, ¿sí? Y esto, ahora decimos más. ¿Cuánto vale Q2? Y Q2 vale menos 3Q. Entonces ahí sí tengo que considerar el signo, menos 3Q dividido
la distancia que hay al punto 1 en romano, que es R2. Esto no nos olvidamos que hay que multiplicarlo por K. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿está bien? Entonces, al igualar a 0 nos queda todo esto que vemos acá. Es decir, cuando hacemos esta igualación, ¿qué nos queda? Y nos queda esto de que acá se ha pasado para el otro lado, es decir, que si pasamos para el segundo miembro, el K por 3Q se convierte en positivo, ¿sí? Y después hacemos una relación con las distancias, es decir, que la distancia menos R1, ¿sí? A su vez es, o sea, podemos decir que la distancia esta es la suma de 2, ¿no? De R1 más R2. En definitiva, que R2 es D menos R1. Bueno, entonces trabajando un poquito esta ecuación, podemos sacar cuánto vale, y trabajando la ecuación esta que nos queda acá, llegamos a obtener la distancia que es de R1 igual a 0,25 metros. Fíjense que relacionando esto, reemplazando la R2 ahí, ¿sí? En función de R1, lo que hacemos es, bueno, pasamos esto para aquel lado y esto multiplicando, en fin, todos son términos matemáticos. Creo que en eso no tenés problema. El problema es que estoy intentando aclararte la duda que has preguntado, que es una pregunta interesante. Bueno, entonces, eso sería una posibilidad de que potencial sea 0. Acá, como dije, analizamos con sus signos, ¿sí? Ahora, también puede existir la posibilidad de que esto mismo suceda en un lugar fuera de del lugar de esta línea entre las dos cargas. Pero siempre respetando la misma línea de opción, podemos decir que podría ser de este lado o podríamos analizar del otro lado, ¿sí? Si analizamos de este lado, ¿qué pasa? Bueno, nos encontramos de que, de vuelta, vamos a decir que este se va a llamar el punto 2, ¿sí? Ahora vamos a analizar en este puntito, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, vamos a decir que la sumatoria de los voltajes en el punto 2, eso, la suma algebraica, vamos a decir que tiene que ser igual a 0. Y vemos si existe esa posibilidad o no. ¿Cómo vamos a trabajar? Y bueno, vamos a decir que hay una K por, ¿cuánto vale la Q1? Vale Q, ¿no es cierto? Dividido la distancia a ese puntito va a ser de R1. Llamamos R1 a esa distancia que hay desde la carga 1 al punto 2. Esto, ¿qué más? Más, sumamos el efecto de la otra carga. Pero la otra carga, ¿cómo es? Es negativa, o sea que es 3Q negativa, ponemos un signo menos adelante, 3Q dividido el valor de la distancia, o sea que hablamos de R2, que es la distancia de Q2 hasta el punto 2, que también se puede interpretar en términos de R1 como una R1 más D, ¿sí? O sea que podríamos poner directamente R1 más D. Y eso nos da, eso nos tiene que dar igual a 0. Entonces, como hay un término que es positivo y otro término que